Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a nuestra segunda sesión de este módulo 2. Me da mucho gusto saludarlos. Me gustaría saber si me escuchan. Me lo pueden decir a través del chat. ¿Sí se escucha? Hola, buenas noches. Hola, Oscar, buenas Sí, noches. sí, perfectamente. Ok, Hola, excelente. buenas noches. Perfecto, Laura, muchas gracias. Me da muchísimo gusto poderlos ver el día de hoy. Bueno, saludo con mucho cariño a Karen, Oscar, Laura. Bienvenidos. Gracias por estar presentes el día de hoy. Esta semana ha sido una semana más en la que hemos estado trabajando acerca del conocer el tipo de textos, como se los he ido comentando, ¿no? Vamos a este módulo que es de la información al conocimiento, porque precisamente vamos a ir encontrando cómo tener más conocimientos a través de los diferentes tipos de textos que considero que a partir de esta semana pues nos van a quedar como bastantes claros o ya nos quedaron muy claros. No sé si ya realizaron sus actividades. Ok, bueno. Bienvenida Blanca a la sesión. Bueno, como yo les decía, esta semana íbamos a seguir trabajando acerca de conocer los diferentes tipos de texto. Para comenzar, antes de entrar de lleno a lo que eran nuestras actividades, quisiera darles algunos avisos muy importantes. Ok, dice Laura que solo faltan sus actividades formativas. Excelente, Laura. Lo que quiere decir que ya vas a estar mucho más descansada tu fin de semana, porque bueno, las actividades formativas son muy sencillas y no se tienen que subir a la plataforma. Bueno, hay dos situaciones que quiero comentarles en especial que han pasado esta semana. Una de ellas es que facilitadores, tanto Ireri como Eric, del grupo 103 y 116, han tenido circunstancias personales desde la semana pasada, junto con esta, que los han limitado a cumplir en sus funciones como en la calificación de las tareas de ustedes. Yo les pido que tengan paciencia. Están haciendo todo lo posible ellos por tratar de ponerse al corriente. Ustedes saben que sus facilitadores tienen 72 horas hábiles para calificarles sus actividades, alrededor de 72 horas. Sin embargo, en esta situación que los dos están teniendo problemas difíciles de manera personal, no les van a poder calificar o por eso precisamente no han tenido las calificaciones de ellos. Les pido que tengan mucha paciencia. Yo sé que a veces en cuanto acabamos de hacer una actividad, una tarea, pues lo que esperamos es recibir nuestra calificación. Creo que como estudiantes siempre es la manera en la que podemos verificar cómo nos ha ido. Si ustedes por estas situaciones, pues obviamente no pudieron hacer correcciones en caso de que las sintieran necesarias, hablen con sus facilitadores. Yo creo que están en la mejor disponibilidad por si alguno de ustedes requiriera de alguna extensión de tiempo para sus tareas de esta semana, las cuales todavía no han sido calificadas. Y bueno, como todo trabajo de prepa en línea, y es algo que es muy importante tener en cuenta, siempre estamos dispuestos a hacer las cosas como se deben, como se requieren, pero siempre va a haber también circunstancias ajenas que nos impidan cumplir al 100% con nuestra labor. Entonces, bueno, eso era lo primero que quería comunicarles para que tengamos un poquito de espera en relación a los resultados de nuestras actividades. Si tuvieran cualquier duda, así como lo han estado haciendo, mándenmelo a la plataforma o bien mándenmelo a través del WhatsApp. Bueno, quisiera pasar ahora
a sus actividades de esta semana. No sé si antes de comenzar ustedes tienen alguna duda. No, ninguna. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces voy a comenzar de una forma muy rapidita, porque bueno, las actividades de esta semana también eran muy sencillitas. Prácticamente eran acerca de la identificación de los tipos de texto, donde estamos comenzando por texto científico, texto informativo, texto literario, perdón, y texto, ay, me falta uno, recuérdenmelo. Ok. Bueno, en fin, en esta les pido una disculpa por mi señal de internet. Ahorita está como muy saturada la plataforma, entonces estoy teniendo como complicaciones para acceder. Pero bueno, una de sus tareas integradoras era precisamente el poder seleccionar los textos con base a nuestro perfil. Es decir, ¿qué íbamos a hacer nosotros? Íbamos a escoger, aquí nos iban a regalar 8 textos, 2 de cada uno de los diferentes tipos de texto que nos están proporcionando, 2 científicos, 2 informativos, 2 periodísticos, ahí está el que me faltaba, y 2 literarios. Es muy importante que ustedes puedan leer, escogerlos y leerlos, ¿no? ¿Cómo nos atrae la lectura de un texto? Inicialmente por el título. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos revisado creo que en el módulo anterior? Primero, a través del título, ¿qué tipo de información quiero recibir científica? Si quiero leer el de la inteligencia artificial o si quiero leer el de vivimos en un multiuniverso. También íbamos a escoger del informativo 2 cuáles son los países con mayor y menor empatía de América Latina. BBC Mundo descubre un submarino alemán en el área, bueno, donde hace 100 años fue hundido uno por un monstruo marino. Periodístico. Teníamos la movilidad como un derecho en el Universal, Domínguez Christopher, el equívoco sueco en el Universal, y teníamos también de Julio Cortázar, La noche boca arriba, y bueno, El Principito, ¿no? Que son estos 8 textos, nos introducen y nos ayudan a conocer cuáles son nuestros intereses en relación a la lectura. Hay quienes acostumbran a leer el periódico todos los días, por lo cual su lectura preferente es la periodística, ¿no? Pero hay quienes acostumbran a leer novelas y bueno, dentro del mundo de la literatura, pues verán que es todo un mundo. Hay novelas de ciencia ficción, hay novelas de romance, hay novelas de tragedia, hay novelas de comedia, en fin, ¿no? Creo que tenemos muchos sabores de acuerdo a nuestro estilo. Por eso, la tarea se refiere a selección de texto con base a mi perfil, porque entonces yo estoy predisponiendo, yo estoy seleccionando qué es lo que prefiero leer. De acuerdo a mis propios intereses, de acuerdo a mi personalidad, no todas las lecturas se hicieron para todos. De ahí que hay lecturas que se nos hacen más difíciles comprender, a veces no tanto porque no tengamos la capacidad de comprender, sino porque no es de nuestro interés, porque no es de nuestro agrado y decimos, híjole, esto se me hace tan aburrido que la verdad yo prefiero leer poesía, ¿no? O que digan, no, yo prefiero leer una novela, en fin. Después de escoger estos 4 textos, ¿qué tenían que hacer? La rúbrica siempre va a ser muy específica, muchachos. La rúbrica dice claramente que ustedes tienen que hacer un párrafo de 5 líneas donde resuma el texto que han seleccionado de cada uno de los textos informativos. Después, ¿qué iban a hacer? Ya hicimos mi resumen y vamos a
de esos 4 textos íbamos a escoger el que más nos haya impactado, el que más nos haya gustado, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar el título, el tipo de texto, y enlistamos con viñetas, ¿ja?, las características que identificaste del texto. ¿Cómo voy a hacer esto yo? Bueno, yo ya agarré uno y digo texto científico, a lo mejor escogí este de la inteligencia artificial, pero ¿cómo yo sé las características de un texto científico? Bueno, pues entonces me tengo que meter a investigar cuáles son los elementos que conforman un texto científico. Y yo les invitaría a que no solo lo hagan del texto, y no solamente les invito a que hagan del texto que escogieron, sino háganlo de todos, para que vayan teniendo todavía un mayor acercamiento y que ustedes puedan decidir al final del día con qué textos se identifican más. Bueno, y después vamos a escribir en 5 líneas por qué nos gustó este texto, ¿no? Si yo leo El Principito, tengo que escribir por qué a mí me llama la atención, qué significa para mí, lo cual es muy independiente de lo que signifique para mi novio, de lo que signifique para mi hermana, porque en la literatura es tan compleja que nos da como un saborcito diferente a cada uno, a diferencia de un texto científico que la información es la misma para todo el mundo que la lea, porque no se presta a la interpretación, a diferencia de un texto literario. Asimismo, un informativo, ¿no? Solo que un texto informativo, ¿cómo difiere del científico? Pues el informativo no está sustentado en un método científico, en investigaciones sobre investigaciones sobre investigaciones científicas para dar a conocer una verdad. Eso es lo fundamental de un método científico y bueno, de un texto que nos hable de ciencia. Bueno, como les decía, creo que esta tarea está bastante sencilla. No sé ustedes, los que ya han empezado a hacer las tareas, los que ya las han hecho, hasta ahorita, en este primer acercamiento, ¿cuál fue el texto que más les gustó? Yo creo que literario, a mí no me gusta. Ok. Cuéntame por qué. Es que como cada literatura se te lleva a su mundo, te lleva a su contexto. Ajá. Y cambia mucho como que te imaginas o te estás pensando que tú estás ahí viendo como si fuera una película, pero sientes como esa emoción. Yo leí los dos, el Principito y el de Una noche boca arriba, me parece. Ok. Y el que hice, el de La noche boca arriba, porque de ese no lo había leído, pero pues me gustó mucho. Es que, bueno. Ok. Muchísimas gracias, Carlos. Me agrada mucho de verdad escucharlos, escuchar sus comentarios. A mí me enriquecen saber cómo ustedes están obteniendo la información, cómo la están integrando, qué les está dejando estas tareas. Recuerden que una de las finalidades más importantes de Prepa en Línea es que obtengamos competencias y que obtengamos aprendizajes de esas competencias. Dice Blanca que ella leyó El Principito. Ok, no te preocupes, Oscar, entiendo los problemas de tu internet. Y dice Blanca que está de acuerdo con Carlos. ¿Ja? Sí, bueno, dice, pues me imagino, estoy dentro de la historia. Y eso es maravilloso, ¿no? Es fantástico. Si les soy un poquito honesta, a mí también me encanta la literatura. Y es fantástico porque nuestra personalidad se involucra con un personaje. Y, por ejemplo, hay quienes en El Principito dicen, mi personaje favorito es la rosa. Hay quienes dicen, no, es el zorro. Hay quienes dicen, no, es el Principito. Eso es lo fantástico de la literatura, pero también
Fíjense cómo la lectura nos abre mundos, nos abre campos, inclusive para interactuar con otras personas y compartir nuestras vivencias y experiencias a través de lo que estamos extrayendo de las mismas lecturas. Para eso vamos a pasarnos a la siguiente tarea, que también era muy, muy sencilla. A lo mejor a veces son un poquito laboriosas, sobre todo las indicaciones de que haz esto, luego haz esto, luego haz esto, luego haz esto. Yo les sugiero, dependiendo cómo trabaje cada uno, pero a mí, por ejemplo, lo que me gusta hacer es, o lo saco, escribo como las instrucciones paso por paso y las voy haciendo cada una paso por paso. Si yo veo que ya hice la mayoría, ya me quedó claro, pues entonces me quedo como más tranquila porque estoy siguiendo las instrucciones paso por paso y después los verifico con la rúbrica. Me dice Laura que a ella también le gusta mucho el Quijote, también porque se imagina todo lo que lee. Sí, claro, el Quijote, bueno, pues es una obra extraordinaria, ¿no? ¿Quién no se ha imaginado, o bueno, no sé si se lo han imaginado, pero conquistar a Dulcinea, ¿no? O sea, o poder vivir todas las aventuras que vivieron ellos, ¿no? Dentro de sus trayectos, dentro de los caminos. Bueno, vamos a regresar a la siguiente tarea. ¿Qué íbamos a hacer? Algo sumamente sencillo. Íbamos a hacer este cuadro, lo íbamos a completar. A nosotros ya nos dan la tabla, nos dicen qué tiene que tener la tabla. ¿Y qué íbamos a hacer? Identificar un ejemplo de textos científico, jurídico, informativo y literario. Un texto científico, ya se los comentaba hace ratito, ¿no? ¿Qué características tiene que tener? Bueno, tiene que estar argumentado bajo el método científico, tiene que ser claro, tiene que ser universal. Esas son algunas de sus características principales. Entonces, ¿qué ejemplo voy a buscar? Me voy a meter a internet, puede ser en Google Académico, que hay varios artículos sobre textos científicos. Encuentro un texto, yo voy a poner texto científico, puedo ponerle ejemplos, puedo ponerle revistas científicas y ahí extraer un párrafo. Es breve lo que tengo que extraer y hay que ponerlo aquí. Aquí sí no importa si copio y pego, porque finalmente estoy extrayendo un parrafito. Si ustedes quieren hacer un resumencito, bueno, háganlo, pero también pueden copiar y pegar. Pero ojo, varios, me he dado cuenta en sus tareas que ponen en Google ejemplo de texto científico. Y créanme que en estas generaciones en las que he podido atender, no tienen idea la cantidad de veces que he leído el mismo artículo que han puesto sus compañeros de otras generaciones. Entonces, yo les invito a buscar algo más, a cumplirle con la tarea, no solamente por cumplir con ella. Si no nos queda tiempo y no nos queda de otra, pues bueno, ¿no? Pero si tenemos el tiempo de disfrutar el saber que estamos aprendiendo, busquen varios textos científicos como los que les dan y de esos textos científicos, escojan el que más les agrada. Pongan el ejemplo. Miren, por ejemplo, en Redalic hay muchos artículos científicos. Es una biblioteca virtual. Búsquenla y ahí busquen ejemplos de textos científicos. Ahora, la justificación. ¿Por qué yo escogí ese texto y por qué digo que es científico? Entonces, me tengo que ir a buscar, ya sea a Google Académico o a Google. Busco mejor artículos en PDF, que son los más confiables. Acuérdense que me alejo de Wikipedia, que son los artículos menos confiables que hay en Internet para aprender o investigar. Entonces, yo busco la justificación. ¿Por qué esto es un texto científico? Pues porque yo ya leí, aparte, que un texto científico tiene estas características. Coincide con mi artículo, sí, excelente. Y luego tengo que poner la fuente. ¿Dónde encontré ese ejemplo? ¿Y dónde encontré
las características del texto científico. Y aquí lo ponemos. Si no hay fuentes, muchachos, den por hecho que no van a obtener el 100% de los puntos y den por hecho también que a pesar de que su tarea sea excelente, porque esté muy bien presentada, porque esté muy completa, si no ponen fuentes, tiende y siempre va a tender a que se sospeche de un plagio. Siempre. ¿Ah? Así que ustedes háganlo de acuerdo a lo que se les está mencionando. Por aquí creo que Carlos tiene alguna duda. Sí, Carlos, ¿te escucho? Bueno, sí. Busqué Carlos, no te escucho muy bien. internet, sí, online por mi investigué por lo que por Carlos, justificación de mi texto, sino yo con lo que ya Carlos, te pido por favor que me lo escribas en el chat porque no te escucho. bueno, ¿Sí? bueno, A ver, creo que ese se entiende un poquito mejor. Sí, ¿me lo puedes escribir por el chat, Carlos? Para poderte leer y, bueno, verificar la participación. Bueno, esperemos que pronto Carlos resuelva su problema de internet. Bueno, de la misma manera lo íbamos a hacer con el texto jurídico. Un texto jurídico de por sí, su nombre lo dice, así como los otros, ¿no? Está muy claro. Un texto jurídico nos va a hablar de leyes, de normas, de artículos, nos va a hacer referencia a la Constitución, nos va a hacer referencia hacia el deber ser de lo que dicen nuestros, pues sí, todo lo que está reglamentado por la Constitución, todo eso es jurídico, todo lo que tiene que ver con legislativo, con diputados, con senadores, con abogados, ¿no? Con juicios, por ejemplo, ahora que está el nuevo sistema de justicia penal, todo eso es jurídico. Buscamos un ejemplo de eso. Otras generaciones me han estado preguntando, oye, ¿me puedes dar algún ejemplo de qué es un texto jurídico? Bueno, por ejemplo, pueden poner alguna búsqueda de alguna demanda, ¿no? Eso es un texto jurídico. Ustedes lo encuentran, lo plasman, justifican por qué, nos volvemos a meter a investigar qué es un texto jurídico, cuáles son sus características y lo ponemos. Dice Carlos, disculpe, yo no busqué la justificación, sino que yo lo realicé. Ok, Carlos, tú lo justificaste desde tu propio bagaje de conocimientos, ¿es lo que me quieres decir? sí, así es. Ah, ok, Carlos. Me parece muy bien. De todas formas, es importante poner la fuente. ¿Cómo es que tú ya conocías que es un texto científico? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Ah? Si lo aprendiste por alguna investigación que hiciste, por alguna investigación que leíste, esa sería la fuente que habría que poner. O por si hiciste una entrevista con alguna persona, habría que poner el nombre de la persona, el día que se hizo la entrevista, para no sé, algún correo electrónico de la persona, y eso está justificando nuestra fuente, ¿sí? Y bueno, ejemplos de texto informativo, pues creo que tenemos mucho, ¿no? Informativo, ¿a qué nos vamos a ir? Noticias. Todo lo que son las noticias en el periódico, las noticias en la televisión, son ejemplos informativos. Solo que aquí tiene que ser a través de un texto escrito. ¿Ah? Justificación, hacemos lo mismo y la fuente. Y literario. Aquí he visto que están teniendo un poquito de problema porque en los textos literarios están escribiendo nada más como título, personaje. Es un género y es un tipo de texto
complejo porque hay muchos tipos de géneros literarios. Entonces, si ustedes encontraron, por ejemplo, una poesía, lo ponen ahí, dicen es una poesía, es tal poesía, ponen una estrofa, un párrafo, y luego la justificación, ¿por qué es un texto literario? Ah, pues porque cumple con por ejemplo, la forma en la que está escrita, se utiliza metáforas, se utiliza la prosa, en fin. Y la fuente de donde encontramos. Creo que igual la tarea es bastante sencilla. Después de completáramos la tabla, íbamos a hacer un fragmento de aproximadamente 5 renglones. Hay que ser muy puntuales en esto. Lo que nos piden mínimo de escritura son 5 renglones, que sea característico de cada uno de los tipos de texto que buscamos. Ay, bueno, esto creo que ya lo estuvimos platicando, ¿no? Era de lo que los estaba diciendo. Más bien a lo que voy es esto. Ya por último hicimos nuestro cuadro. Vamos a hacer una pequeña reflexión, un análisis y vamos a contestar. En tu vida cotidiana, ¿cuál de estos tipos de texto utilizas frecuentemente? Aquí hay que ser muy honestos. ¿Cuál verdaderamente yo utilizo? De los que acabo de escribir. Si no tengo contacto con alguno, pues entonces hay que poner cuál de estos me gustaría relacionarme más, conocer más, investigar más y por qué. ¿Qué es lo que me está llamando la atención de ese tipo de texto que a lo mejor a partir de esta tarea voy a empezar a revisar con más frecuencia? Bueno, en sí esas eran sus 2 tareas, creo que bastante sencillas ambas. No sé si tengan alguna duda. No, ninguna. Ok, excelente. Entonces, por último, quiero hacerles hincapié, muchachos, en contestar los foros. Miren, sus compañeros que se fueron a recuperación, como yo les decía al principio de nuestra sesión, siempre va a haber circunstancias adversas que a lo mejor nos limiten un poco a hacer nuestras actividades al 100% en cada uno de los módulos o en cada una de las semanas. Si nosotros no contestamos a los foros de participación de clase, los foros de clase, estamos perdiendo por default 20% de nuestra calificación. Contestar a los foros es muy sencillo. ¿Qué tienen que hacer? Seguir reglas de etiqueta. ¿Qué son las reglas de etiqueta? Pues las reglas de cordialidad, ser amables, ser atentos con sus compañeros, siempre conducirse de manera correcta, adecuada, sin ningún tipo como de malas interpretaciones o como de insultos o como de malas palabras. Nada de eso se utiliza en prepa en línea. Una de las formas que nos va apoyando en el aprendizaje, en la relación con los demás, es precisamente guiarnos por la cordialidad, por la atención, por el respeto. Y entonces eso es lo primero que tengo que tomar en cuenta. Muy buenas tardes, Laura, estoy de acuerdo con tu comentario, me agradó mucho porque considero que al igual que tú, un lector experto necesita leer de forma fluida, comprender rápido, hacer análisis, hacer síntesis de lo que está leyendo, en fin. Eso es lo que hay que escribir ahora su foro de clase. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto en la semana pasada un análisis sobre lectores expertos y lectores novatos? Entonces, sobre eso tenemos que opinar. Si nosotros no hacemos esto y nos vamos a recuperación, solo tenemos el 80% de posibilidades, es decir, solo podemos sacar un 8 como máximo si es que tengo 10 en todas las tareas y si es que tengo 10 en el proyecto integrador. Y si no, váyanle restando puntos y eso puede hacer que se complique el que acreditemos o no un módulo. Entonces, yo los invito de verdad a ser muy conscientes en esta parte y responder cada semana a nuestro foro de clases. Traten de que sea lo primero que se aparezca. Lo primero, antes de revisar sus tareas,
antes, bueno, vean su agenda y ya después me voy a mi foro de clases y hago mis 3 participaciones. Bueno, quiero decirles también que el día de hoy finaliza ya la semana de recuperación. Los que se fueron, mañana ya van a poder checar sus calificaciones finales del módulo. Algunos pasaron, algunos no lograron acreditar. Si no lograron acreditar el módulo, miren, no se desanimen, no se desmotiven. Es un módulo, no son los 23, 24 que van a cursar. Es solo uno. ¿Qué va a suceder si reprobamos un módulo? Bueno, posteriormente, mientras se pueda abrir un grupo con las personas que no hayan podido acreditar el módulo 1, se les va a llamar para que lo vuelvan a cursar y de esa manera pues ya lo podrán acreditar. En caso de que ustedes tengan 4 módulos no acreditados, Prepa en línea los va a dar de baja. Entonces, yo creo que no tenemos que llegar a eso. Ustedes están aquí muy motivados y déjenme decirles algo. Yo de repente les digo, es que yo quiero escucharlos y como que me desespera a veces no escucharlos aquí en nuestras sesiones, pero quiero felicitarlos muchísimo porque de todas las generaciones, ustedes tienen algo muy especial que es que el 70% de los alumnos aprobaron su módulo 1 sin irse a la semana de recuperación. Eso es excelente. Eso yo no lo había visto en las generaciones pasadas. Entonces, quiere decir que son una generación que realmente está muy interesada y muy comprometida y puede ser que a lo mejor no platiquemos mucho en nuestras sesiones, pero yo sé que ven los videos, yo sé que están al pendiente, sé que hacen sus tareas, sé que preguntan cuando tienen dudas y eso de verdad que yo se los reconozco muchísimo. Sigan así. Me da mucho gusto, me hace sentir muy orgullosa que estén tan interesados en su aprendizaje. Recuerden, siempre tengan presente, ¿no? Si ustedes decidieron estudiar su prepa, todos los días cuando se levanten, recuerden por qué están estudiando la prepa en este momento. ¿Qué les va a ayudar? ¿Qué les va a favorecer? Todos los días, todos los días, todos los días. Y cuando menos lo acuerden, les aseguro que ya van a estar terminando, se van a estar graduando, van a estar felices, porque fue un logro más de los que ya tienen en sus vidas. Bueno, ya para ir cerrando nuestra sesión, quiero recordarles que sus trámites de tanto credencial como constancias de estudio o como lo del seguro social, ya lo van a poder tramitar a partir aproximadamente del 22 de mayo, para que estén pendientes de los requisitos que se van a estar, que se les van a dar a conocer. Entonces, bueno, no sé si tuvieran alguna otra duda. Ok, Blanca, muchísimas gracias por responder. Les agradezco mucho que hayamos estado presentes en nuestra sesión de la semana. Les reitero que, bueno, tengamos un poquito de paciencia los grupos 113 y 116 para que pues podamos darles este espacio a sus facilitadores de tiempo en el que puedan restablecerse de sus situaciones personales. Y bueno, ya después les aseguro van a llegar sus calificaciones. Si llegaran a tener dudas al respecto, les pueden mandar correos a ellos o me pueden informar a través de la plataforma. Les agradezco mucho de verdad que hayan estado aquí. Les dejo un abrazo. Disfruten su fin de semana, los que ya terminaron sus actividades. Los que no, estamos muy a tiempo de realizarlas. ¿Sale? Que tengan linda noche y un lindo fin de semana. Igualmente, gracias.